Jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a esta 14ª sesión de máquinas, equipos e instalaciones de productos de granos y tubérculos. Por favor, me confirman si se escucha mi voz, por favor. Jóvenes. Ingeniero, buenas tardes. Sí se escucha. Ok, David, gracias. Gracias, perfecto. Perfecto. Bien. Un favor, confírmeme también si se están visualizando las diapositivas. Sí, ingeniero. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Bien. Muy bien, jóvenes. Como retroalimentación de lo que vimos, lo que hemos visto hasta el momento, pues, o al menos hasta la sesión antes del examen, habíamos visto, pues, justamente lo referente, pues, a generadores energéticos, ¿no? Y habíamos encontrado, pues, que los generadores en sí dependen mucho de la fuente energética para poder realizar su transformación de energía. Básicamente eso es lo que hacen. Ahora, respecto a sus evaluaciones, a decir verdad, creo que han salido bien, ¿sí? Todavía no termino, me faltan unos cuantos revisar, pero han salido bastante bien. Y me parece interesante porque justamente ustedes se han encargado de desarrollar los temas, ¿no? Y me parece que por eso ha sido que han fijado mejor los contenidos. Sin embargo, pues, de todas maneras, como siempre, lamentablemente hay por ahí unos cuantos que están, digamos, con sus notas un poco flojas. Bueno, ante ello, ya cuando termine de revisar todo, les diré qué porcentaje constituyen, pues, y qué medidas a tomar consideraremos, ¿no? Porque en realidad, hasta ahora lo que he revisado, hay cerca de un 70% de aprobados, ¿no? 70-75% de los que he revisado, ¿no? Entonces es un volumen bastante considerable, y viendo cómo se mueven esos porcentajes cuando termine de revisar, pues ya tendremos una respuesta para poder solventar, digamos, esa brecha, ¿no? Solventar esa brecha. Eso respecto a la sesión anterior. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema, ¿sí? Vamos a empezar un nuevo tema, pero más o menos atendiendo a que la metodología anterior ha funcionado, pues nos vamos a alinear un poco a ello, ¿sí? Nos vamos a alinear un poco a ello. Entonces, yo voy a desarrollar una parte del tema y ustedes se van a encargar de desarrollar la otra y exponerla. Porque estoy viendo que hay mejores resultados en ustedes cuando trabajamos de esa manera, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la sesión. ¿Sí? Lo que corresponde prácticamente a la semana 14, 15 y 16 tiene que ver con la disposición y puesta en marcha de una planta de granos y tubérculos. ¿Sí? Es decir, ya no vamos a ver tanto, o bueno, no es que no veamos tanto, sino que nos vamos a centrar más en temas ya de diseño de plantas, ¿sí? De la disposición, de los recorridos, etc. Como parte ya final de este curso interesante que estamos llevando, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en ello. Me hubiese gustado, pues, entrar a todo el tema de energético, propiamente dicho, balances y todo ello, pero por la sumida del curso es un poco complejo. Tenemos que tocar estos temas que también son prioritarios. Y bueno, con la tranquilidad también de haber ciclos anteriores trabajado metodologías referentes a los balances. Entonces, entiendo yo que ustedes van a utilizar esta información como algo complementario a lo que ya han visto, ¿sí? Entonces, esta vez vamos a realizar la primera parte.
Y para empezar tenemos que hablar de lo más básico, porque tenemos que empezar de cero. ¿Qué es una planta de proceso? ¿Sí? Y ustedes ahí están observando, digamos, a grandes rasgos, lo que se puede visualizar son silos, ¿no? Silos de almacenamiento de granos. Pero si ustedes miran un poco más a detalle, se van a dar cuenta de que hay transporte de vehículos, de que hay algunas zonas de ingreso. Entonces estamos hablando en sí no solamente de los hilos, sino de una planta que ha sido montada para poder probablemente limpiar y pulir los granos, ¿no? Dependiendo del grano que esté almacenado en estos hilos, para posteriormente abastecer a la industria de las harinas, ¿sí? Eh, normalmente nosotros no solemos encontrar plantas que tengan todo el ciclo completo, ¿no? Es raro, pero de todas maneras aquí en Perú sí hay, me parece, ¿no? Que la parte de los hilos y de la limpieza de los granos esté integrada a la parte de la molinera prácticamente, ¿no? Donde muelen el grano, donde molturan el grano y obtienen las harinas. En algunas empresas sí lo tienen, en otras empresas solamente tienen los hilos y estos granos son transportados hacia los molinos para que eh, a través de el servicio de molienda, pues obtengan sus harinas, ¿no? Eso se hace mucho, inclusive los pequeños, pequeños productores, ¿no? De granos también trabajan de esa manera, ¿no? Trabajan de esa manera, tercerizando el servicio prácticamente de molienda, ¿no? Entonces, ¿qué es una planta de proceso? Se llama una planta de proceso al lugar en el que se desarrollan diversas operaciones industriales, entre ellas operaciones unitarias, con el fin de transformar, adecuar o tratar alguna materia prima particular a fin de obtener productos de mayor valor agregado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planta de proceso, nosotros estamos hablando de un espacio, ¿sí? De un espacio industrial en el cual nosotros vamos a transformar, adecuar o tratar materias primas, ¿sí? Y obviamente a través de ello le estamos añadiendo valor a esta materia prima, tanto como para consumo directo como para procesos posteriores de transformación, ¿sí? Entonces debemos tener claro esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que las plantas de proceso inician cuando llega la materia prima y sale el producto de la planta de proceso cuando el producto terminado es ya para consumo directo. Y muchas veces no es así. Muchas veces se montan plantas solamente para cubrir una etapa del proceso completo. Y el gran ejemplo de ello, saliendo un poco del tema de los granos, es por ejemplo las plantas concentradoras de leche que tiene Gloria. Gloria se dio cuenta de que no podía transportar leche, digamos, entera, ¿no? Por la sencilla razón de que esta leche entera, pues, les demandaba muchísimo gasto en transporte. Entonces, Gloria construyó a nivel de todo el país una serie de plantas concentradoras que se encargaban básicamente de evaporar la leche y la rebajaban aproximadamente al tercio. ¿Para qué? Para que se pueda transportar con la tercera parte del costo de transporte, ¿sí? Entonces, como les decía, estas plantas no siempre se gestan, no siempre se crean, no siempre se montan para eh, obtener un producto terminado de consumo directo. Muchas veces son simplemente unidades de negocio que se encargan de una parte del proceso y posteriormente en una planta un poco más grande, un poco más especializada, se encarga de terminarse el proceso, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de las gaseosas, cuando las empresas conocidas que tienen mucho secreto con sus formulaciones, lo que hacen es
en sus plantas que son secretas, elaboran los jarabes y esos jarabes los distribuyen a sus demás plantas envasadoras, ¿no? En donde simplemente estos jarabes son diluidos y envasados, pero nunca se sabe el secreto de la fórmula ya en esos lugares porque llega el jarabe preparado. Simplemente se les indica la dilución y cómo continuar con el proceso. Así como este ejemplo que les estoy dando ocurre en todos los sectores agroalimentarios, según tengo entendido, ¿no? Hay muchas empresas que prefieren tercerizar una parte del proceso para poder obtener productos terminados y sobre todo para poder garantizar niveles tecnológicos que en condiciones normales por la cantidad de producción y presupuesto y el tamaño de la empresa no serían accesibles, ¿no? No siempre como servicio de maquila, sino por eso estoy diciendo tercerización. A veces como maquila o a veces simplemente como un alquiler de planta, ¿sí? Hay que diferenciar eso. La maquila es cuando se paga por el servicio de producción y te entregan ellos de frente al producto terminado, pero cuando tú alquilas la planta, tú mismo llevas tus recursos humanos, ¿sí? Tú mismo llevas tu talento y el talento llega contigo y procesa según tus propios lineamientos de procesamiento adaptados a la estructura de la planta que has alquilado. Y prácticamente el costo es diferente, pues, ¿no? Mientras que alquilar una planta te puede costar, qué sé yo, pues, una planta pequeñita, ¿no? Tal vez así como la planta piloto de industrias alimentarias que nosotros tenemos, debería rondar por día unos 300 soles, de repente 350 soles, siendo del Estado pues algo pequeño, ¿no? Por un día de producción, si es que tú maquilas tu proceso, ahí te cobran como si te estuvieran vendiendo el lote, ¿no? Y puedes llegar a pagar pues cantidades de, qué sé yo, dependiendo de la cantidad de producción, pues, ¿no? Pero definitivamente ahí te sacan pues el costo del proceso, el costo de la materia prima, el costo de los recursos que la empresa que está maquilando, que está elaborándote tu producto, los recursos con los que cuenta. A veces estos recursos no son tan baratos como los que tú pudieras conseguir o los que tú tienes de repente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, jóvenes, ¿sí? Entonces, ya más o menos entendiendo de qué se trata una planta de proceso, se entiende de alimentos. Entonces, hablemos de por qué se decide montar una planta de alimentos o una planta de producción de alimentos, jóvenes. Eso es muy importante porque muchas veces ustedes como profesional técnico reciben la formación de prácticamente llegar al espacio productivo y funcionar como maquinitas, ¿no? Cumplir reglamentos, cumplir protocolos, cumplir procedimientos, llenar formatos, y eso lo haces desde que llegas a tu jornada laboral hasta que te vas, ¿no? Y a las finales en ningún momento te explican, o mejor dicho, en ningún momento la industria se encarga de hacerte ver el por qué es que se decide montar esta planta de alimentos, por qué suceden las cosas, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Esto es muy importante. ¿Desde qué óptica? Desde la óptica emprendedora. ¿Por qué? ¿Por qué es importante desde la óptica emprendedora? Porque sencillamente, jóvenes, cuando ustedes ya tengan unos años de experiencia trabajando en una empresa, se van a dar cuenta de la monotonía del trabajo. Pese a que están activos todo el día, siempre están haciendo lo mismo, o en gran medida del tiempo están haciendo lo mismo. Y esto no es sostenible, porque conforme avanzan en edad ustedes, se les va a ir también acabando sus energías. No todo el tiempo van a ser jóvenes. Y esto va a llevar a que ustedes empiecen una carrera hacia la frustración. Y no lo digo en el mal sentido de la palabra, es un buen sentido de la palabra, pero lamentablemente trae frustración de todas maneras.
¿Por qué? Porque ustedes van a avanzar profesionalmente, es cierto, van a generar ingresos, es cierto, tal vez le van a poder dar a su familia muchas cosas que de repente ustedes no tuvieron la oportunidad de tener, es cierto, pero también el tema de la frustración lo enfoco desde la naturaleza humana. ¿Cómo así, profesor? Lo que ocurre es que conforme va avanzando el tiempo, tú cada vez vas a tener mayor dificultad y vas a estar en una constante lucha entre lo que tienes que hacer versus las fuerzas que tienes en ese día para hacer las cosas, ¿no? Y ustedes no me dejarán mentir, de repente conocen o tienen algún familiar que ya tiene una edad de base 5 para arriba, por ejemplo, ¿no? En donde constantemente por su misma rutina de trabajo se está quejando constantemente de algunos dolores, de cansancio, de agotamiento o inclusive estas personas andan de repente estresadas y tú no sabes por qué, o a veces andan gritando y tú no sabes por qué. Lo que ocurre es que este nivel de frustración se manifiesta de esta manera, ¿no? Se manifiesta de esta manera. Entonces, ustedes como emprendedores tienen que entender que lo que ustedes están haciendo cuando trabajan para una empresa eh, desde un puesto operativo, es decir, probablemente todos ustedes van a trabajar desde un puesto operativo como profesionales técnicos, son parte de un sistema y este sistema está diseñado para poder cumplir los objetivos de la empresa y la empresa está diseñada para cumplir los objetivos de los dueños de la empresa, ¿sí? Entonces, en la vida, y disculpen que de repente aterrice un poco con sus expectativas laborales, pero en la vida, la empresa se va a diseñar para darte a ti más de lo que gana la misma empresa, ¿sí? Si tú pensabas eso, si tú pensabas que eso lo ibas a obtener trabajando 20 años, déjame decirte que es muy improbable que ocurra, ¿sí? Es muy improbable que ocurra, ¿sí? Es algo como lo que ocurre con muchas personas que trabajan para el Estado también, ¿no? El Estado te ofrece un nombramiento y el nombramiento te ata de por vida a un trabajo. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que cuando llegas a una etapa, y yo lo estoy viviendo ahorita con algunos familiares, llega a una etapa en la que han entregado toda su vida, todos sus pulmones, todo su esfuerzo, todo su sacrificio a una institución y cuando la institución se da cuenta de que su rendimiento empieza a bajar, los empiezan a hacer de lado, ¿no? Hoy más que nunca con este tema de la digitalización, por ejemplo, ¿no? A los profesionales que tienen años de experiencia y tienen mucha sabiduría, pero lamentablemente son de otra época, o sea, son más antiguitos que nosotros, lamentablemente, en lugar de entenderlos, se los hace a un lado. Y eso no es una correcta conducta, pero lamentablemente, como les decía, las instituciones, la empresa, no están diseñados para satisfacer tus necesidades, sino el cumplimiento de los objetivos de la misma empresa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el mismo hecho pues de saberse entregado totalmente a una institución y después de 40 años de trabajo darte cuenta de que esa institución nunca va a ser tuya, ¿no? De que esa institución, lamentablemente, pues, por más bien que hayas trabajado ahí, cuando tú sales, otro ocupa tu lugar y simplemente fuiste una pieza que se pudo sustituir. Entonces, ahí hay una controversia, ¿no? Entre el modelo anterior, el modelo económico anterior y el modelo económico actual. No lo estoy juzgando al modelo económico anterior, ni mucho menos, sino les estoy dando algunas luces
de que debemos conocer esto para no cometer el error de juzgar a la generación anterior de una manera tan drástica, porque ellos en su momento hicieron lo mejor que pudieron y lamentablemente los sistemas corporativos avanzaron a un punto en el que ellos ya no eran tan esenciales. Mientras que ahora nuestra generación pues es otro tema, ¿no? Es otro tema. Sobre todo la generación a partir del año, a ver, para ponerles un año, a partir del año 90 será pues, ¿no? Para adelante, ya nosotros estamos pues con una mentalidad totalmente diferente. Hemos afrontado, es cierto, el, el cambio tecnológico, pero lo hemos asimilado de una manera adecuada. Y los que todavía no lo hacen, y es más, si tú eres más joven del año 90 y no te has adaptado todavía, créeme que estás perdiendo terreno. Ya tienes que adaptarte como sea al tema tecnológico, porque si no, no te vas a poder adaptar a ningún puesto de trabajo. ¿Ya? Eso ténganlo presente, jóvenes. Eh, Sin embargo, las expectativas laborales cambian ahora, ¿no? Cambia un poco esto y la idea de trabajar 40 años para una institución ya no es tan atractiva, ¿no? Y más bien nace la generación de emprendedores, la generación que quiere generar su propio trabajo y eso es muy bueno para un país, eso es muy bueno, pero si no lo sabes hacer es muy malo para tus bolsillos, ¿sí? Y eso hay que decirlo también. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de darles información que a ustedes les sirva en cualquiera de los dos contextos. Pero si me preguntas humildemente qué opino, en qué contexto te va a servir más lo que estás escuchando, te va a servir más en los dos contextos, es cierto, pero lo vas a aplicar más si es que emprendes que si trabajas para un sistema. ¿Por qué? Porque si trabajas para un sistema, simplemente te aprendes tu parte del sistema, te aprendes en qué consiste el eslabón que ocupas del sistema y no tienes mayor inconveniente. Mientras que si emprendes, automáticamente toda la cadena de tu sistema es tuyo. Tú tienes que saber gestionarlo. Entonces, saber por qué se monta una planta de producción de alimentos si perteneces a un sistema es importante. Pero si vas a emprender, es indispensable. ¿Sí? Es indispensable. Entonces, ¿cómo parte todo? Todo parte de la identificación de un caso de negocio. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué es un caso de negocio? El caso de negocio tiene que ver primero con una idea, ¿sí? Primero con una idea y ver que esta idea, pues, definitivamente se pueda realizar, que pueda tener acogida, que haya una oportunidad de tener acogida, una oportunidad de poder hacerlo y una oportunidad de que podamos ser sostenibles haciendo esto porque nos puede generar ingresos, ¿no? Si ustedes relacionan este conceptito con lo que estábamos viendo en proyectos, tiene bastante que ver con el anteproyecto, ¿ya? El caso de negocio siempre es antes del proyecto, ¿no? Sin embargo, en el caso de negocio se analizan otros factores estratégicos sobre todo, ¿no? Pero en resumidas cuentas, llegas a algo muy puntual. Existe una oportunidad de negocio, existe, ¿sí? Entonces, si existe esta oportunidad de negocio, que tiene muchas aristas, como les mencioné, lo principal que debe buscar es generar valor en las personas, generar valor en los patrocinadores, generar valor en los clientes, generar valor en los trabajadores, generar valor en sí en todos los interesados, ¿sí? Y dentro de esa generación de valor, jóvenes, dentro de esa generación de valor que es muy importante, parte de ese valor son utilidades, lo que les importa a los dueños, ¿sí? Lo que les importa a los directivos de las organizaciones.
es generar utilidades. Y dentro de esa generación de utilidades existen múltiples herramientas, múltiples técnicas, y dentro de ellas, probablemente en función a que el caso de negocio tenga que ver con alimentos, se monta este tipo de plataformas, de plantas, ¿no? De plantas de producción de alimentos que nos van a servir específicamente para algo, transformar materias primas. Y haciendo eso, nosotros generamos utilidades para la empresa, pero también generamos valor. ¿Para quiénes? Para todos los interesados, sean agricultores, sean proveedores, sean consumidores, sean sponsors, sean clientes, sean trabajadores, etcétera, ¿no? Y nuevamente volvemos con la generación del valor a validar el caso de negocio, ¿no? Entonces, digamos que lo podemos ver de manera descendente, pero también podemos verlo de manera ascendente. Esa es la principal razón por la cual se decide montar una planta de producción de alimentos. Nosotros, como profesionales técnicos en la industria alimentaria, podemos decir, nosotros montamos una planta de alimentos para producir alimentos, para transformar materias primas, ¿sí? Pero detrás de ello está la generación de utilidades, y detrás de ello está la generación de valor, y detrás de ello está el caso de negocio, y eso ustedes deben saberlo. ¿Por qué? Porque a veces en la industria alimentaria, como profesionales de la industria alimentaria, como especialistas de la industria alimentaria, cometemos el error de transformar la materia prima con un concepto que también se utiliza en proyectos, que se llama el concepto de bañado en oro. ¿Qué significa, profesor, el concepto de bañado en oro? Significa que llenas a tu producto terminado, a tu producto transformado, de una serie de componentes, de una serie de funcionalidades, que tú dices, este producto es lo máximo, esto no tiene comparación en el mercado, y lanzas un producto y te olvidas de lo más importante, que este producto no puede salir al mercado sin antes estar comprobado que va a generar utilidades. A veces, por llenar de funcionalidad nuestros productos, nosotros cometemos el error de reducir este margen de utilidad. Y entonces ahí la empresa empieza a perder sostenibilidad en el tiempo. Y si nosotros seguimos bañando en oro nuestros procesos y seguimos puliéndonos porque queremos que todo sea excelente, todo sea perfecto, entonces el objetivo principal de la empresa se pierde, porque es generar utilidades, generar valor, ¿sí? Eso debemos tenerlo presente. Nosotros no solamente debemos hacer muy bien las cosas, ¿sí? Sino que debemos hacerlo dentro de lo que nos permite generar utilidades y generar valor en general, ¿no? Generar valor. Si tú me preguntas por experiencia, ¿qué prefiere una empresa? ¿Un profesional excelente que le bañe en oro sus procesos? ¿O un profesional bueno que trabaje muy bien, pero dentro del marco de las utilidades y de la generación de valor? La empresa a ojos cerrados te va a decir, yo prefiero lo segundo. ¿Por qué? Porque están sus utilidades en juego. Entonces, esto tenemos que interiorizarlo, por favor, ¿sí? Recuerden que en un sistema productivo, en una cadena alimentaria, no existen estrellas, ¿sí? No existen estrellas. Así que no pienses, joven, ¿sí?, que tu lugar de repente va a ser un lugar privilegiado cuando estés trabajando en una institución, si es probablemente una agroindustria, en donde todo el mundo te va a rendir pleitesía. No va a ser así, porque tu función es ser un eslabón de la cadena, ¿sí? Y todos los eslabones hacen la cadena fuerte. ¿Ya? Ahí no quieres estrellas. De nada te sirve un eslabón grande, grueso, fuerte, de oro,
si todos los demás eslabones están débiles? ¿Ya? Y con esto no quiero que se malinterprete y diga, profesor, entonces no es necesario prepararnos tanto. Un momentito, un momentito. Existe algo que se llaman los niveles de liderazgo, ¿sí? Y esto ya es un poco de cultura general. Dentro de estos niveles de liderazgo, se habla de que un liderazgo nivel 1 es un liderazgo muy básico, muy elemental, muy coloquial. Y un liderazgo nivel 5, pues, es un líder transformacional, ¿no? Como lo fue Cristo, como lo fueron otros grandes líderes como, qué sé yo, el Papa o Nelson Mandela, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Como Hitler, por ejemplo, pero fueron grandes líderes que transformaron masas, ¿no? Entonces, dentro de liderazgo, de estos niveles de liderazgo, se te dice lo siguiente: tú solamente puedes liderar a lo que está debajo tuyo en función a niveles de liderazgo. Si tú tienes un liderazgo nivel 1, no vas a liderar a nadie. Si tienes un liderazgo nivel 2, puedes liderar otros nivel 1. Si tienes un liderazgo nivel 3, puedes liderar 2 y 1. Si tienes un liderazgo nivel 4, pucha, que es un liderazgo muy, muy fuerte ya, puedes liderar 3, 2, 1. Si tienes un liderazgo nivel 5, puedes liderar los otros 4 anteriores. ¿A qué quiero llegar con esto, jóvenes? Que si ustedes no se capacitan, olvídense de poder generar valor en la organización. ¿Por qué? Porque para generar valor necesitas tener liderazgo. Y el liderazgo es cómo impactas en las demás personas y cómo influyes en ellas. A veces sin querer hacerlo, a veces solamente con tu propia vida. Entonces, si tú dices, bueno, entonces como yo no necesitamos estrellas, yo me voy a quedar en un liderazgo nivel 1, pues, ¿no? Que el liderazgo también tiene que ver mucho con tu conocimiento, porque el liderazgo se va forjando en base a lo que tú conoces. Entonces, me quedo en un liderazgo nivel 1. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que tu organización va a estar disfuncional. No vas a poder tú generar valor dentro de ese sistema. No vas a ser un eslabón fuerte, al contrario, vas a ser un eslabón débil. Si generas un liderazgo nivel 2, vas a liderar gente que vive desordenada y los vas a incentivar a ellos a ordenarse y por lo menos llegar a un liderazgo nivel 2 como tú estabas. Y cuando ellos logren eso, tú llegas a un liderazgo nivel 3. ¿Sí? Entonces, no estás buscando ser estrella, lo que estás buscando es integrar al equipo, integrar al grupo, integrar el trabajo. Y eso sí es muy valorado. Pero si hablamos netamente de funciones que no tengan que ver con liderazgo, no necesitas estrellas. No necesitamos estrellas. No necesitamos a alguien que venga a bañar en oro los procesos, ¿no? No necesitas a alguien que diga que sabe mucho y viene y te dice todas las palabras en inglés y te cobra el doble, ¿no? Eso no necesitas en una empresa. Lo que necesitas es cosas que funcionen, ¿sí? Cosas que funcionen. Bien. Entonces, dicho esto, hablemos un poco de un flujo de alto nivel. ¿Qué quiere decir un flujo de alto nivel? Esto es algo que se ve a nivel de gerencia cuando se empieza un proyecto de montaje de una planta, ¿sí? Y si tú vas a ser emprendedor y en algún momento quieres poner tu planta de producción, esto lo tienes que hacer, ¿sí? Escúchame, oye, escúchame. Esto lo tienes que hacer, porque si no lo haces y te lanzas de frente a hacer montaje, ya perdiste, ya perdiste. Vas a gastar tu plata, por favor. Por eso es importante que hagas el flujo de alto nivel desde la idea hasta el hecho. ¿Cuál es la idea? La concepción de ella. ¿Y cuál es el hecho? La puesta en marcha. Y dentro de todo ese flujo hay muchas cosas, ¿sí? En la concepción, lo que tienes que evaluar, ya te he explicado algunas formas de hacerlo, pero de todas maneras, considero que te lo debo volver a mencionar. Lo que debes de evaluar es la necesidad, el mercado
la factibilidad, que es si puedes hacer las cosas, la viabilidad, que es si es que vas a poder ganar dinero con ello, y la sostenibilidad es si es que esto se puede mantener en el tiempo, ¿sí? Eso no le suena mucho a anteproyecto, tiene mucho que ver, ¿cierto? Tiene mucho que ver. Una vez que tienes eso, apruebas, ¿no? Eso no le suena mucho a acta de constitución, bueno, tiene que ver, ¿sí? Ojo que estamos hablando de dos temas separados, el project management y estamos hablando de la concepción estratégica en un flujo de alto nivel para empezar o para decidir y lanzar una implementación y una disposición de una planta de alimentos, ¿no? Sin embargo, los conceptos son los mismos, si se dan cuenta. Dentro de la aprobación, ¿qué tienes que hacer? Saber cuál va a ser tu fuente de financiamiento. Si es que tú vas a trabajar con capital propio, si vas a utilizar deuda para poder financiar el proyecto, o de repente vas a trabajar con algún fondo concursable, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de opciones que puedes tener en cuanto al financiamiento. Vas a definir quién va a ser la autoridad que va a dirigir todo este proyecto, que el proyecto prácticamente empieza desde ahí con esa definición de la autoridad, que no es otra cosa que el acta de constitución, ¿sí? Vas a definir cuáles van a ser las restricciones, y ojo, no estoy hablando de las restricciones, digamos, regulatorias, ¿no? No tanto eso, me refiero más a restricciones, por ejemplo, de cuánto tienes para gastar, ¿no? De en cuánto tiempo tienes que realizar este trabajo, ¿no? Esta puesta en marcha, de en qué consiste en sí esta puesta en marcha, que tiene que ver mucho con alcance, costo y tiempo, pues, ¿no? Y tienes que ver los interesados, que son los stakeholders. Todo eso, si ustedes me dicen, profesor, ¿esto lo puedo hacer en un documento? Sí, haz un acta de constitución de esto también y vas a tener toda esa información definida. Luego tienes que pasar a la etapa de planificación, y ahí sí te recomiendo, a ojos cerrados, usa tus 10 áreas de conocimiento, ¿sí? Usa tus 10 áreas de conocimiento que tú ya conoces del project management, ¿sí? Y después ya te vas al montaje. En el montaje, ¿qué tienes que ver? Pues tienes que ver la parte de infraestructura, tienes que ver la parte de equipamiento. Ya lo vamos a desarrollar ahorita, el tema del montaje, para que ustedes más o menos vean qué implica. Y luego está la puesta en marcha, que es cuando ya dejas todo listo para que empiecen las operaciones, y de hecho empieza la primera bachada, como se dice, entre comillas, o el primer, la primera producción en general, ¿no? Porque si hablamos de bachada también estaríamos dejando de lado los flujos continuos. En este caso, hablemos de la primera producción, ¿sí? Hablemos de la primera producción. Entonces, el flujo de alto nivel lo tienes que hacer, ¿sí? Lo tienes que hacer cuando vas a poner tu planta, ¿sí? Si tú tienes en tu mente poner una planta de producción, tienes que hacer este flujo de alto nivel para poder saber o para poder guiarte y saber que lo que estás haciendo te va a ser útil y te va a dar resultados, porque no basta solamente con ser útil, tiene que darte resultados, si no, pues vas a estar prácticamente en el aire. Ahora, este flujo de alto nivel lo tienes que integrar a otros flujos de alto nivel dentro de la organización, sobre todo los que tienen que ver con la planificación de las ventas, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con la logística, por ejemplo, ¿no? Todo eso lo tienes que mapear. Ya, son un montón de criterios en realidad que debes tomar en cuenta, pero por lo pronto me contento con que sepas que esto es lo que tienes que hacer, ¿sí? No tienes que ser un especialista en hacer todo esto, para eso existen las consultorías. Tú puedes hacer una consultoría sobre algún tema de estos que necesites, ¿sí? Sin embargo, a veces cometemos el error, pues, de decir, ya, voy a poner mi planta de producción de yogur, por ejemplo, ¿no? O voy a poner mi planta de producción de cerveza artesanal, ¿no?
y de frente vas y compras máquinas, compras equipos, compras esto, lo pones, empiezas a producir y nadie te compra, ¿no? O empiezas a ver todo esto, empiezas a crecer, la gente te empieza a comprar y no te dan los registros porque has implementado mal tu plan. Imagínense ustedes, después de haber hecho toda esta inversión, darse cuenta de ese tipo de situaciones, ¿no? Que son tan restrictivas. Entonces, realmente es muy importante hacer este flujo de alto nivel, ¿ya? Ahora sí hablemos un poco del montaje y vamos a identificar 4 componentes que tiene el montaje, ¿sí? En primer lugar, lo que tiene que ver con la infraestructura. Debemos saber, jóvenes, que toda planta de producción de alimentos tiene infraestructuras definitivas, que son básicamente las que tienen que ver con el concreto, las que tienen que ver, pues, con el piso, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con material noble, como se llama. Y tenemos también infraestructura temporal, ¿sí? En las plantas industriales vemos mucho eso. Tenemos espacios productivos desmontables. Inclusive tenemos divisiones de los laboratorios, de las oficinas, que son desmontables, desarmables, como se dice, ¿no? Pero esto se ve mucho, mucho en la industria alimentaria. Por eso le decía, tienen que definir qué tipo de infraestructura es temporal y qué tipo de infraestructura es definitiva. Otra cosa que tiene que ver también, una vez que ya tienen la infraestructura, tienen que acondicionarla. Y aquí sí entran los requisitos legales de por medio, porque obviamente ustedes tienen una infraestructura que ha sido diseñada según algunos parámetros de normas técnicas, ¿sí? Porque así como hay normas técnicas en alimentos, por si no lo sabían, hay normas técnicas en todos los rubros, especialmente en el rubro de construcción hay muchísimas, ¿sí? Entonces, según la norma técnica para la construcción de plantas industriales, se ha elaborado tu infraestructura. Ok, de acuerdo, pero eso no te resuelve todo, tú tienes que acondicionar, tienes que verificar en el interior de tu planta si estás cumpliendo con los requisitos legales para el tipo de producto que tú estás procesando. Recuerda que todos los proyectos son diferentes y no vas a permitir que de repente un ingeniero civil que trabaja en función a una norma técnica de construcción te venga a decir cuáles son los requisitos legales del rubro alimentario en tu planta. Se supone que en la planificación has trabajado con ellos, pero tú tienes que verificar. El acondicionamiento es muy importante. Los requisitos sanitarios igual. Tú le puedes decir muchas cosas, le puedes pedir muchas cosas a quienes van a realizarte esa construcción de la planta, pero tú eres el especialista, lo tienes que verificar, tienes que acondicionar, ¿sí? Y si hay algún cambio que hacer, lo tienes que solicitar. ¿Qué más tiene que ver con el montaje? La implementación. Y aquí vamos a hablar de equipamiento y tecnología. Cuando hablamos de equipamiento ya hemos hablado bastante de eso, hemos dicho que estamos hablando de máquinas, estamos hablando de instrumentos y estamos hablando de utensilios, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto está relacionado con el proceso, ¿sí? Todo esto está relacionado con el proceso. Mientras que la tecnología, en esta concepción, ojo, no quiere decir que cuando hablamos de máquinas no estemos hablando de nivel tecnológico, así estamos hablando de nivel tecnológico, pero en esta forma de organizar las ideas que les he propuesto, tecnología se refiere, jóvenes, a el monitoreo y al control desde puntos de observación tecnológicos, ¿sí? Ya sea a través de un software, ya sea a través de una cámara, ya sea a través de, qué sé yo, de altoparlantes, bocinas que permitan comunicación, ¿sí? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, lo he separado, ¿por qué? Porque me pareció que debíamos diferenciar el equipamiento que en sí tiene que ver con el proceso del alimento y
la tecnología que más tiene que ver con soporte del proceso, ¿sí? Entonces, implementación también importante. Y también, una vez que ya tenemos la infraestructura y hemos acondicionado e implementado, tenemos que hablar de disposición. ¿Y qué es la disposición? Es el orden, ¿sí? Es el orden de la planta. Y para ello tenemos que ver la distribución de los equipos que se han comprado, la distribución de todos los materiales que se han adquirido, de los utensilios, de los instrumentos, todo, la disposición, dónde va a estar cada cosa, y los recorridos también. ¿Por qué? Porque dentro de las plantas, a veces nuestro proceso es óptimo y tenemos cuellos de botella por problemas de recorrido. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es optimizar los recorridos dentro de las plantas. ¿De acuerdo? Por favor, me comentan si me están escuchando, si tienen alguna pregunta o inquietud hasta aquí, por favor. ¿Los escucho? A ver. Sí, ingeniero. Ya. ¿Y los demás qué? ¿Están durmiendo? A ver, señorita Elizabeth Delgado Trujillo, por favor, quiero escuchar su opinión. Elizabeth. Ajá. Va una. Elizabeth. Segundo llamado, Elizabeth. Tercer llamado, Elizabeth. Muy bien, parece que han dejado aquí colgado nada más un teléfono. Señorita Grace Mantilla. Ah, Elizabeth ya respondió. Ok. Señorita Grace Mantilla, quiero escuchar su opinión. Y usted, señorita Elizabeth, también quiero escuchar su opinión respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Señorita Grace Mantilla, la una. Señorita Grace Mantilla, a las 2. Ok. Ya. Vamos a ver. Justo estoy colocando su nota de participación de paso. Señorita Leslie Yanina Blas. Ok, Grace, si tienes problemas con el audio, espero leer tu respuesta. Señorita Leslie, la escuchamos. ¿Cuál es su opinión al respecto al tema? Leslie a la 1. Leslie a las 2. Leslie a las 3. Ok. Señor Pedro Rubio, quiero escucharlo. Dígame, profesor. Baja tu volumen, por favor.
Pedro, quiero que me des tu opinión. Sí, profesor, no lo escucho. Baja tu volumen, por favor. Pedro, Profesor, necesitamos tu opinión respecto al tema del día de hoy. ¿cómo, profesor, no lo escucho? Es que estoy yendo a mi trabajo, estoy en carro y estoy escuchando la clase por entre medio de audífonos y no lo puedo escuchar casi. Ya. A ver, ¿sí puedes leer el chat? ¿El chat? El chat Ya, del... profesor. ¿Sí lo lees? Ya, sí, profesor. Ya, voy a escribir en el chat la pregunta, ¿ya? Ahí está, Pedro. A ver, de paso vamos preguntando a otros de tus compañeros. Pedro, esperamos tu respuesta. A ver, a ver. Ya, quienes me dicen que están con problemas de audio, por favor, sus respuestas las estamos esperando todavía. La señorita... A ver, Pedro, te escuchamos. Profesor, Te escuchamos, Pedro. tengo problemas para escribir, no puedo escribir, es que estoy en celular. Ya, ya. Coméntanos tu opinión. ¿Pero sí me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, a ver qué dice, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sobre lo que está después. Sí, sobre lo que Profesor, estás, sobre lo que estás exponiendo, Pedro. no, profesor, que sí está un poco claro, lo que no entendí la última parte. ¿Ya? ¿Qué parte no entendiste? De acá sobre la que dice no se ve acá las diapositivas, disposición, y abajo ¿qué dice? Distribución, ¿qué dice ahí? No se ve, profesor. Esa parte no entendí un poco. Ya, Pedro, gracias. Ahora les explico. A ver, Pedro nos menciona que tiene algún inconveniente con entender la parte de disposición. La disposición, jóvenes, tiene que ver con el orden que debe haber dentro de la planta, ¿sí? El orden que debe haber dentro de la planta. Es muy importante que cuando ustedes realicen un trabajo de implementación de una planta, se aseguren de que los recorridos internos no generen trabas y que las máquinas no sean obstáculos para los recorridos. Eso es muy importante, porque si no están definidos esas dos cosas, entonces van a empezar a tener cuellos de botella en la producción, se van a estar retrasando constantemente, ¿ya? A eso se refiere Pedro. A ver, quiero un par de opiniones más. Ya, profesor, gracias. Gracias, Pedro. La señorita Malí Roque. Ya. A ver. En el chat, creo. Malí, ¿cuál es tu opinión? Te hago la misma pregunta que le hice a Pedro. Sí, claro, escríbelo, escríbelo. No te preocupes. En lo que vas escribiendo, Yanela, ¿nos puedes compartir un poco
tu opinión, por favor. Sí, profesor. Te escuchamos, Yanela. Bueno, está hablando acerca de la implementación de una planta y está hablando de, explicando acerca del montaje que nos estaba diciendo, que era básicamente el montaje comprende todo lo que tiene que ver con la fabricación y todos los procedentes de las etapas de una obra o de algo que se va a implementar. Claro, Y claro. ahí estábamos viendo lo que tiene que ver no carga acá. Todo lo que tiene que ver, como dice acá, la infraestructura, el acondicionamiento, la implementación, y la disposición para poder implementar una planta. Yanela, eso es lo que hemos estado revisando justamente. Dime tú, ¿crees que será importante conocer esto? Claro que sí, es muy importante. Tenemos que conocer eso de ahí para... básicamente son puntos importantes dentro de la implementación de una obra que se quiere realizar, profesor. Ya. Parte de la infraestructura hasta todo lo que tiene que ver la distribución dentro de planta. Ya estamos, perfecto. Aquí tu compañera Mali, gracias Dianela, tu compañera Mali también nos acaba de escribir su opinión. Dice, nos está explicando sobre el montaje que viene a ser las actividades necesarias para la instalación de una planta. Ya, bueno, en realidad no es que les he preguntado qué es lo que estaba explicando, les estoy preguntando qué opinan ustedes. ¿Será importante o no será importante tener en cuenta todos estos conocimientos que les acabo de preguntar? ¿Mm? Es muy importante que ustedes expresen su opinión, por favor. De hecho, las personas que dijeron que no estaban con el audio habilitado y no están participando tampoco por el chat, pese a que ya habían escrito que estaban mal con el audio, no les estoy contando su participación por si acaso, ¿ya? Así que entreguen por favor su opinión o de lo contrario se van a quedar sin nota el día de hoy. ¿Ya? Vamos ya al hecho, digámoslo así, ¿sí? El hecho de esta parte del montaje es que ustedes van a desarrollar el tema, porque gran parte de, tal vez, la razón por la que no están participando tan activamente puede ser justamente porque no están familiarizados con el concepto. Y una cosa es tenerlos a ustedes enfrente y poder yo explicarles detenidamente para poder familiarizarlos y colocar un video y todo, para que ustedes lo puedan visualizar e inclusive ir a la planta y hablar en función a los equipos que tenemos. Y otra cosa muy diferente es trabajar a través de este tipo de plataformas que, si bien es cierto, nos dan ciertas facilidades, también nos generan una barrera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a visualizar los 5 videos que les he colocado en el WhatsApp. En el WhatsApp ustedes han visto, hay 5 videos, ¿sí? Los 5 videos están relacionados, son sobre el mismo tema, pero en diferentes etapas, ¿sí? En diferentes etapas. Lo que yo les voy a pedir es que visualicen estos 5 videos propuestos y en grupo, elaboren un resumen general en cuanto a los 4 componentes del montaje que acabo de explicar. Es decir, estos 4 componentes: infraestructura, acondicionamiento, implementación y disposición, ¿sí? En función de esos 4 componentes, ustedes van a hacer un resumen de los 5 videos, ¿sí? Resumen de los 5 videos. Por favor, Yanela, no sé si podrías
colocar nuevamente, a pesar de que las diapositivas ya están en el grupo de WhatsApp, igual tómale por favor un screenshot a esta diapositiva y colócalo en el WhatsApp para que no se olviden que tienen este trabajo ya. Trabajo grupal, ¿sí? Visualizan los 5 Ya, videos. pero Listo, Yanela, gracias. Visualizan los 5 videos y elaboran un resumen general en función a los 4 componentes del montaje que hemos visto. ¿Para cuándo? Fecha de entrega el lunes 3 de agosto hasta el mediodía. Formato de presentación, PowerPoint, ¿sí? Y deben preparar una exposición de 5 minutitos nada más. 5 minutos, no más, por favor. ¿Sí? Bien, acabo de ver que hay un chat. A ver, Leslie nos ha dado su opinión. Dice, es muy importante porque nos ayuda a conocer más profundo acerca de una planta que tiene que cumplir con muchos requisitos importantes como su exposición, planificación. Ok, gracias Leslie. Les decía, la presentación es para el próximo lunes, 3 de agosto, hasta el mediodía. ¿Sí? Deben presentar en formato PowerPoint, pero por favor presenten, porque ya hoy día hemos tenido un percance con los entregables, que todo el mundo se olvidó que se tenían que presentar hasta ayer y básicamente hemos tenido que reprogramar la exposición. Ya no tenemos más tiempo para poder reprogramar una exposición, así que si este lunes ustedes no presentan, lamentablemente se van a quedar sin esa nota, ¿ya? Preparar la exposición de 5 minutos, por favor. Entonces, si quieres una exposición de 5 minutos, hazte 5 diapositivas o 6 diapositivas nada más, ¿sí? ¿Alguna pregunta o inquietud respecto a la presentación de este trabajo, por favor? ¿O algún comentario que quieran hacer? A ver, los escucho. Si no hay algún comentario, por favor también me confirman si estamos todos de acuerdo para poder cerrar la sesión. Ok, listo. Listo, gracias. Bien, jóvenes, entonces esto sería todo por el día de hoy. Por favor, no olviden presentar sus trabajos. Realmente es un poco complicado desarrollar este tema a través de la distancia, ¿no? La coubicación es lo mejor que se puede usar para este tipo de temas, para explicarles dentro de la misma planta cómo se distribuyen las cosas. Pero ya que estamos en esto, por favor, los videos les van a ayudar muchísimo para entender cómo se distribuye más o menos una planta de granos y tubérculos, ¿ya? Entonces, desarrollen el trabajo y lo presenten el día lunes. Tenemos varios pendientes para el próximo lunes. Por favor, dosifiquen bien su tiempo, ¿ya? Dosifiquen bien su tiempo. Tengan en cuenta que este trabajo no es individual, es grupal, así que en realidad no debería tomarles mucha carga de horas, ¿no? Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Yo les agradezco bastante su participación. Por favor, cuídense bastante, no dejen de estudiar, eviten salir en lo posible. Todavía esta situación sigue peligrosa, pero de la mano de Dios creo que todos vamos a ir por buen camino. Cuídense bastante y ya nos encontramos en nuestra próxima clase. Hasta pronto. Ingeniero, muchas gracias.